Con nuestro estudio sobre los 31 reyes que el pueblo de Israel tuvo que vencer, que conquistar para poder entrar en la tierra prometida. Y si usted tenía guía, pues ya se acabó, ¿eh? Hay otras guías, solamente tenemos 6 por ahora, pero si alguien más quiere, pues los podemos conseguir, ¿verdad? Así es de que yo quisiera que valoráramos, ¿verdad?, este estudio y viéramos bien. ¿Alguien de ustedes quiere una guía? ¿Lo puedo dar a usted? Si usted quiere, por ahí puede llevarse. Muy bien. Vamos a estudiar la lección número 11. Lección número 11. Ya llevamos las primeras 10, ¿verdad? Los primeros 10 reyes que se tuvieron que vencer. Y recuerden que tienen que ver todas con el carácter que nosotros tenemos, ¿verdad? Carácter que se va formando de acuerdo a lo como vamos, ¿verdad?, avanzando en nuestra vida cristiana, porque nuestro carácter es lo más duro que Dios batalla con nosotros, ¿verdad? Para que nosotros nos estemos acoplando a su plan. Así es que hoy vamos a estudiar la lección número 11 y vamos a orar para estudiar. Padre, gracias porque nos permites exponernos a tu palabra y sabiendo que cada vez que lo hacemos, tú nos vas a moldear, tú nos vas moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, mi Dios, que hoy nos ayudes a conquistar el rey de Orma en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este rey está mencionado en el libro de Números, capítulo 21, verso 3. Números 21, verso 3. Y dice así, Números 21, verso 3, dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Dice nuestra guía que el nombre de Orma significa devoción o consagrado para destrucción, es decir, el rey de Orma representa una adoración o una devoción incorrecta, y eso se le llama en la Biblia idolatría. Idolatría. Muchas veces hemos pensado que como cristianos jamás podrá volver a afectarnos la idolatría, porque la asociamos regularmente con imágenes, la asociamos con ídolos religiosos, porque la asociamos con objetos que la gente adora y venera. Creemos que la idolatría es un problema único y exclusivamente de gente que no conoce a Dios, o que está en la iglesia tradicional, o que está en la iglesia budista, o que está con los maometanos, etcétera, etcétera, infinidad de religiones, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos entender que la idolatría no significa solamente rendir culto a una imagen de piedra, de metal u otro material, como estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Podemos estar idolatrando sin darnos cuenta a nuestros hijos, por ejemplo. Podemos estar idolatrando a nuestros hijos, podemos estar idolatrando al deporte, podemos estar idolatrando a un artista, podemos estar idolatrando la misma televisión, las diversiones, ¿verdad?, que hay. Entonces nosotros tenemos la bendición de poder saber que todo lo que ocupa en lugar de Dios se vuelve idolatría. Es decir, si hay algo más importante en usted que Dios, ese objeto se vuelve idolatría. Por eso dice aquí que pueden ser hasta los mismos hijos, y a veces puede ser la pareja. Dios nos manda que amemos a nuestro cónyuge, pero no que lo idolatremos. Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Han oído algún novio o alguna novia decirle a su novia, te adoro? ¿Sí han oído decir eso? Pues la palabra te adoro no es correcta para una persona, porque adorar a alguien este es mi ídolo, ¿verdad? En los artistas, los cantantes, ¿verdad?, es mi ídolo.
En los deportistas y hasta en los políticos hay ídolos, ¿verdad? Hay gente que idolatra a los políticos, ¿sí? Les entregan toda su devoción, por decirlo de alguna manera, por eso se llama devoción o consagrado para destrucción. Es decir, algo que no es correcto delante de Dios, ¿verdad? Algo que no es correcto delante de Dios. Y viéndolo y llevándolo un poquito más allá, dice que también podemos idolatrar a un líder, a un pastor inclusive, ¿verdad? A un cantante de alabanza, ¿sí? A algún anciano de la iglesia. Podemos idolatrar también a líderes, ¿verdad? Decir, es que si no predica fulano, no predica nadie más porque ese es mi ídolo, ¿verdad? Entonces podemos decir que la palabra idolatría es muy amplia, ¿verdad? Porque implica muchas cosas. Implica cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Cuando yo les hablaba acerca de que a veces podemos idolatrar a los hijos, es porque hoy la sociedad está al revés, ¿verdad? Entonces saben que hay padres que son como esclavos de los hijos, ¿verdad? Los hijos los matan, ¿verdad? Y que lo que mis hijos quieran, ¿verdad? Aquí en la misma congregación hemos tenido el caso de algunas familias que se han ido, es que a mi hijo no le gusta aquí, quiere que vayamos a otro lado, y se va toda la familia, y a la larga ni uno, ni ellos, ni los padres, ¿verdad? Sí. Porque le dan la prioridad a eso, ¿no? Y bueno, saber que Dios es espíritu y está en todas partes, no es el lugar, es la devoción, pero la devoción correcta, que le tenga uno a Dios. Entonces, si podemos definir la idolatría como dice el punto número 1, que es la idolatría, dice, vamos a ver algunas definiciones de la idolatría. Inciso A dice, considerar o adorar algo o a alguien como si fuera Dios sin serlo. Dice que la palabra idolatría viene del griego idolatrea. Casi el griego no me sale muy bien, ¿no? Por eso ya casi que estoy pronunciando como el inglés, ¿verdad? Dijo una persona en una ocasión, es que voy a visitar a mi abuelation. Dijo, para los que no saben inglés, a mi abuelita. Y así me pasa con el griego a mí. Significa adoración de imágenes. La idolatría se asocia estrechamente con el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es la adoración de muchos dioses. La adoración de muchos dioses. En contraste a las religiones monoteístas, es decir, se puede decir politeísta, que es muchos dioses, o monoteísta, que es nada más un dios. Un dios. Bueno, dice aquí que las religiones monoteístas adoramos solamente a un dios, ¿verdad? Entonces suelen calificar la práctica de la idolatría como contraria a la voluntad de Dios, del Dios único al que adorar, al único Dios verdadero. ¿Cómo saben que existe un solo Dios? Si existieran muchos dioses, los otros dioses serían falsos, ¿verdad? Porque nada más hay un Dios verdadero. Y además, si usted ha leído Éxodo 20, dice que nuestro Dios es fuerte y celoso, ¿verdad? Fuerte y celoso. En la tercera descripción de la palabra idolatría, dice que es dioptras de Dios. Una dioptra es una unidad de medida usada por los oculistas y que equivalen al poder de un lente cuya distancia focal es de 1 metro. Es decir, la idolatría es una visión errada o defectuosa de Dios. Por ejemplo, hay una anécdota de un padre que salió al campo con su hijo, y cuando estaban caminando por el campo pasó un avión muy arriba, muy alto, y le dice el hijo al papá, mira papá, un avión, ¿verdad que están bien chiquitos los aviones? Y el padre le dijo, no hijo, los aviones son grandes. No, yo lo veo chiquito. Es más, mira, así está. Y lo medía, ¿verdad? Entonces, para quitarle esa idea, el padre al siguiente día llevó a su hijo al aeropuerto y lo metió a un andén y dijo, mira hijo,
este es un avión. El niño se quedó pero con los ojos así saltones, ¿no? Espantado. Yo creía que era chiquito. No, este es la medida del avión. Lo que pasa, hijo, es que depende de la distancia que lo mire uno. Lo mirabas a mucha distancia y lo veías chiquito, pero lo ves cerquita, lo vas a ver grande. Y así es Dios. Si lo vemos muy lejos, lo vamos a ver y le vamos a decir Diosito. Pero si lo vemos cerca, palpable, vamos a decir que Dios es un Dios grande. Entonces, por eso dice aquí que depende del enfoque. El enfoque errado, como dice el dicho popular, que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Eso dice el dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un enfoque errado de quién es Dios, o de cómo es Dios más bien, ¿verdad? Por eso que el cristianismo se basa en conocer a Dios. Dijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a ver algunas cosas que podemos llegar a idolatrar sin saberlo a veces, ¿verdad? Porque usted y yo podemos decir, no, pues yo no tengo idolatría, pero vamos a ver de acuerdo al punto de vista bíblico. Por ejemplo, hay gente que idolatra el dinero. Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús dijo una verdad muy importante. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El Dios de las riquezas en la cultura griega se llamaba Mamón, así se llamaba. En nuestro lenguaje se escucha agresivo, pero así era. El Dios Mamón era el Dios de las riquezas, el Dios del dinero. Entonces el Señor Jesucristo estaba personificando al dinero, ¿verdad?, con Mamón, y las ganancias deshonestas llamándoles Mamón. Para muchos, Mamón es el Dios que ha suplantado a Jesucristo en gran parte de la iglesia. A este Dios le sirven y esperan de él su auxilio o su salvación. Vamos a mirar qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿es malo el dinero? No. Es malo el amor al dinero. Decía un predicador que el dinero es buen siervo cuando lo sabemos administrar, pero es mal amo cuando ya nos controlan, ¿verdad? Porque hay gente que cuando no traen un peso en la bolsa se sienten como desesperados, ¿verdad? Porque el dinero se ha vuelto, ¿verdad?, como el Dios. Entonces el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Por eso no hay que poner nuestra esperanza en él, no hay que poner nuestra confianza en el dinero, porque el dinero también es pasajero, ¿eh? Pasajero. Usted puede tener mucho dinero hoy y mañana perder todo el dinero, ¿verdad? Entonces no ponga su esperanza en el dinero. Si Dios se lo da, bienvenido, ¿verdad? Porque nunca nos hace daño el dinero, ¿verdad? Nos hace daño en el sentido de que nos solventa muchas situaciones, pero sí nos puede hacer daño cuando nosotros solamente vivimos por el dinero. Y hay gente que pone su confianza en el dinero, pone su confianza en que no le falta trabajo, ponen la confianza en que tienen lo suficiente, y pues entonces se vuelve el lugar de Dios. Otra forma de que el dinero ocupe el lugar de Dios es cuando tenemos una cita con Dios, pero decimos, no, yo prefiero mi trabajo y que Dios me espere, ¿eh? Como diciendo, Dios queda en segundo lugar. Lo primero para mí es mi trabajo, ¿sí? Entonces tenemos que saber que Dios siempre quiere ocupar el primer lugar. La segunda cosa que puede convertirse a nosotros
en idolatría es la obstinación. La palabra obstinación no es muy usada a veces en nuestro lenguaje, pero la palabra obstinación en mi tierra la traducen como terco, terquedad. La obstinación es estar terqueando. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Primera de Samuel 15, 23 dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí viene la descripción de lo que es la obstinación. Dice, es la terquedad. Una persona terca está inclinada a contradecir la opinión o voluntad ajena y a sostener la propia. ¿En qué consistió, por ejemplo, la obstinación o la terquedad de Saúl? Vamos a ver Primera de Samuel 15, 18 al 22. Primera de Samuel 15, 18 al 22. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Y 22 también? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente al obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿En qué consistió entonces la obstinación de Saúl? Saúl hizo lo que bien le pareció y no lo que Dios le había mandado hacer. Eso se llama obstinación, terquedad. Porque a veces en la iglesia se nos habla: hermanos, no hagan esto porque es pecado, pero sale uno de aquí y dice: yo lo voy a hacer, no importa que Dios me haya dicho que no lo haga. ¿Qué le había encargado Dios a Saúl? Le había encargado que destruyera a Amalec, el rey de Amalec, pero que lo destruyera todos los hombres, las mujeres, los niños, el ganado, todo, las casas, que todo destruyera totalmente. Y Saúl no lo hizo así, hizo lo que le dio, como dice por él, su regalada gana. Y dice que escogió lo mejor, pero después le echó la culpa al ejército: es que mis hombres me dejaron esto, ¿verdad? Llegó Samuel a su casa y le pregunta a Saúl: Saúl, ¿hiciste como Dios te dijo? Dijo: sí. Y empezaron a balar las ovejas, a mugir las vacas, ¿verdad? Y dijo: ¿qué es eso que escucho? Y dice la Biblia que dijo: es que yo dejé lo mejor para ofrecérselo a Dios. Y luego encontraron unos lingotes de oro, y encontraron unos mantos babilónicos, ¿verdad? Que eran cosas valiosas, ¿verdad? Económicamente hablando. Y los dejaron ahí. Dijo: es que todo esto lo he dejado para ofrecérselo a Dios. ¿Sabe qué le dijo Samuel? Samuel le dijo a Saúl: se complace Dios en los sacrificios, en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Dios o de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces la obstinación también es como una desobediencia, ¿verdad? Cuando Dios nos dice algo está mal y uno lo quiere seguir haciendo, se vuelve terco, obstinado. Dice: no seas terco, no lo hagas, no seas terco, le dice uno a las personas, ¿verdad? Y la gente sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Eso se llama obstinación. Vamos a ver Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Es lo que les dije ahorita.
que cuando nosotros decimos, si haces tal cosa te va a venir mal, y uno dice, no me va a venir mal, ya lo he hecho muchas veces, ¿verdad? Y nos confiamos y nos obstinamos en seguir haciendo las cosas que no le agradan a Dios, y entonces eso se vuelve idolatría. ¿Por qué? Porque está tomando el lugar de Dios mi voluntad, ¿verdad? Está haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que Dios me está mandando. Otra porción, Salmo 64:5. Salmo 64:5. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Tratan de esconder los lazos, tratan de esconder las trampas. Sabe que los lazos, sabe que Satanás siempre está poniendo trampas, pero nosotros no lo vemos como trampa. Hay un principio de las trampas. Las trampas se hacen de acuerdo al objeto que quieren atrapar. ¿Sí? Si quieres atrapar un león, ¿le puedes poner una trampa de ratón? No. Entonces el diablo sabe, ¿verdad?, qué trampa ponernos a nosotros de acuerdo a nuestro tamaño, ¿verdad? Pero cuando Dios nos advierte de que hay una trampa, nosotros decimos, no es trampa. Hay muchas trampas que no parecen trampas. Leí, ¿verdad?, de una anécdota de otro país donde cazaban los monos, los changuitos. Y la forma de cazar los changuitos es que hacían un objeto de vidrio grande con una ¿cómo puedo decir? Una superficie ancha, pero con un pico como una botella de refresco, ¿verdad? Echaban en esa botella almendras, plátanos y cosas así, ¿verdad?, que les llamaban la atención a los monos. Entonces cuando la dejaban ahí la trampa, venía el mono y metía la mano, y como tiene la mano muy chiquita, así extendida, la metían, tomaban el objeto que querían, y cuando la querían sacar ya no podían sacarla. Y como ya no podían sacarla, ahí los atrapaban. Era una forma de atraparlos, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿los plátanos y las almendras que estaban en ese recipiente eran malas? ¿En qué momento se convirtieron malas? En el momento que las usaron como trampa. Y así, por eso les decía que muchas cosas no son malas, como el trabajo. ¿Cómo saben que el trabajo es una bendición? ¿Cuándo se vuelve malo el trabajo? Cuando ya lo atrapa a uno, ¿verdad? ¿Sí? Y no le da tiempo a Dios. ¿Sí? No le da tiempo a Dios. El dinero no es malo, pero puede ser una trampa que el enemigo ponga, ¿verdad? ¿Sí? Para que uno caiga en esa trampa. Y así podemos hablar de muchas cosas que no son malas, pero que podrían convertirse en malas cuando ya se vuelven una trampa para nosotros, una trampa para nuestra vida. La tercera cosa en la cual podemos caer como idolatría es la avaricia. Colosenses capítulo 3 verso 5. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? La avaricia no solo se refiere al dinero, sino puede ser casas, autos, bienes materiales que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 13 verso 5. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Con qué se vence la avaricia según este versículo? ¿Con qué se vence la avaricia? Estar contentos con lo que tenemos. Con algo que se llama el contentamiento. Dice la Biblia que estemos contentos. Es muy diferente la palabra contento a conforme, ¿verdad? Contentos con lo que tenemos ahora, dice, pero no quiere decir que así no vamos a quedar siempre. Entonces sí debemos de estar contentos con lo que tenemos,
pero también tenemos que tener aspiraciones a tener algo mejor mañana, ¿verdad? Una casa, un coche, un buen trabajo. Pero si yo nada más estoy pensando en el mañana, nunca voy a vivir el presente. Y tampoco vamos a disfrutar lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora, porque siempre va a estar pensando en qué voy a tener después, o qué tiene el vecino que yo no tengo y que quiero tenerlo, ¿verdad? Y eso se vuelve a la larga avaricia. La avaricia. Entonces el antídoto para la avaricia, para que no se me convierta en un ídolo, es el estar contento con lo que tengo, nunca renegando de lo que tenemos. Si tenemos frijolitos en la casa, estar contentos con eso, ¿verdad? Si Dios nos da carne ¿de qué le gusta? De caviar, ¿verdad? De faisán, de algo exótico, ¿verdad? Pues bienvenido, nos lo comemos. O cabrito, que es el cabrito, que es el alimento de los ángeles, porque el cabrito se da ahí en Monterrey, y en puro ángel, puro ángel. Dice aquí la palabra de Dios entonces que sean nuestras costumbres de vida sin avaricia, que estemos contentos con lo que tenemos, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dios está pendiente de nosotros, mis amados, pero a veces nuestra avaricia nos hace estar inconformes con lo que Dios nos da. Cuando nosotros tenemos avaricia, ni las bendiciones de Dios valoramos, al contrario, las maldecimos, ¿verdad? Me impresiona cómo los espías que fueron a ver la tierra prometida, que vieron que se daban unas ubotas, ¿verdad? Y que se daban unas frutas, y que la tierra fluía leche y miel, en vez de valorarla, la maldijeron, ¿verdad? Allá no. A veces nosotros no valoramos las bendiciones que tenemos porque tenemos avaricia por otras cosas, ¿verdad? Otras cosas que el enemigo nos pone enfrente. Pero también podemos idolatrar, como dice, a los líderes. Y en la iglesia primitiva se dio, o en la iglesia primera, como le llaman, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versos 4 y 5. Primera de Corintios 3, 4 y 5. Dice así, léelo por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, si usted sigue leyendo, dice: ni el que siembra ni el que riega es algo, sino el Señor. A ver, que da el crecimiento. Así es de que se nos pone aquí al frente a nosotros como líderes, simple y sencillamente porque se nos ha encomendado algo por el que se debe llevar la honra y la gloria, es nuestro Dios. Que nunca idolatre un líder, respete los líderes, ténganlos en alta estima, pero no que lleguen a ocupar el lugar de Dios. Quieren ocupar el lugar de Dios. Dice: cuando nuestros ojos están puestos en los hombres, dice, los hombres nos pueden fallar. Los líderes son simplemente servidores por medio de los cuales oímos la palabra de Dios, pero nuestra fe y esperanza debe ser en Dios. Ahí también en 1 Corintios 3, pero el verso 21, alguien lo lee por favor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Nadie se gloríe en los hombres. Y luego Jeremías capítulo 17, versos 5 a 10 nos dice que no debemos confiar en la salvación que nos den los hombres. Jeremías capítulo 17, versos 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién la conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien. Entonces aquí nos advierte el Señor que dice: maldito el varón, el hombre, la mujer, porque el varón y la varona es lo mismo, que confían en el hombre. Ay, hermanos, que yo no tengo que tener confianza. El hermano no está refiriendo a ese tipo de confianza, está refiriendo a que encuentre yo salvación en el hombre, como hoy muchas sectas, si no es su líder, su profeta, no sigue nada más, ¿verdad? Si no les habla su profeta, no obedecen la palabra de Dios. Es más valiosa la palabra del profeta o del líder que la que Dios nos da. Eso ya se cayó en esa idolatría. Pero también en esa porción dice que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que confía en carne, no en espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Que confía y se pone carne por su brazo, pero su corazón se aparta de Jehová. Pero de lo contrario, dice el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y ahí viene todo lo que va a venir sobre esta persona. Dice que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El calor representa la prueba, ¿verdad? La prueba. Entonces una persona que confía en Dios, aunque venga la prueba, no la verá pasar. Pero cuando uno confía en el hombre y empieza a enfrentar una prueba, se puede desanimar, ¿verdad? Si usted pone sus ojos en los hombres, si usted pone los ojos en una persona y esa persona le falla, ¿usted le repercutirá a usted? Claro que le va a repercutir, porque usted puso toda su admiración, por decirlo, en una persona, en un ser humano. Y todos los seres humanos podemos fallar. El único infalible, es decir, que no falla, es Dios. Es Jesús, que no se dio pecado en él, ¿verdad? Pero cualquier persona nos puede fallar nuestros padres, nos pueden fallar nuestros hermanos carnales, nos puede fallar el gobierno, nos puede fallar el patrón, nos puede fallar un hijo, nos puede fallar la esposa, el esposo, pero Dios no nos va a fallar. Por eso no ponga su confianza para salvación en un ser humano, póngala en Dios. Amén. Entonces vemos aquí que Dios quiere que nosotros solamente a Él lo adoremos. Hoy en día hay otra forma de idolatría, que es el cuerpo, y eso se le llama la egolatría. ¿Han oído del ego? ¿Qué es el ego? No es el muñequito del ego, ¿no? Ego. ¿Qué es el ego? Como Un sentimiento que eleva, ¿no? El ego es el yo, mi personalidad, o el yo-yo, como le llaman algunos, ¿verdad? ¿Sí? Y la egolatría es también un tipo de adoración, y la egolatría es el adorarse a sí mismo. Hoy le llaman metrosexual. Cuando un hombre se dedica a estar nada más en el gimnasio, a tomar muchos suplementos, a rasurarse todo el cuerpo, a verse bello, se le llama metrosexual, ¿verdad? Porque su ídolo es él mismo, es su ídolo, ¿verdad? Dice, en la cultura griega existía el narcisismo. ¿Han oído ustedes del narcisismo, hermanos? ¿Han oído del narcisismo? ¿No? Dice aquí, la leyenda cuenta que Narciso era un joven hermoso, enamorado de sí mismo, y que inspiró grandes pasiones en su vida, que no supo responder por su incapacidad de amar y de reconocer al otro. La idolatría del cuerpo se denota en ropas, tatuajes, joyas y en el exceso cuidadoso de uno mismo, olvidando a los demás. Esto es egoísmo. Hay un dato que no está aquí, pero que yo quiero mencionarlo. ¿Cómo se volvió Narciso ególatra? ¿Cómo se volvió Narciso ególatra? Se dice que él fue a un lugar donde había una laguna de agua cristalina, transparente, y al asomarse se vio reflejado. Acuérdense que también en la Biblia el altar de bronce, más bien el lavacro,
El lavacro estaba hecho, ¿de qué estaba hecho el lavacro, hermanos, en el tabernáculo? ¿De bronce? No, ese era el altar de los sacrificios. El lavacro estaba hecho de espejos, decía, de muchos espejitos. ¿Para qué? Para que la persona que se fuera a lavar ahí se mirara, se reflejara, porque la palabra de Dios es como espejo, ¿ah? Pues así le pasó a Narciso, el agua la hizo de espejo. Y dice la tradición, o ¿cómo se llama? La leyenda, porque es una leyenda, no se sabe si fue verdad o no. Dice que se enamoró de sí mismo, se vio en el agua y se enamoró de sí mismo y se quedó ahí, y todo el tiempo se la pasaba viéndose, de tal manera que se olvidó si tenía esposa, si tenía hermanos, si tenía hijos. Nada más él era el más importante. Eso se llama egolatría. Egolatría. Y también hoy los metrosexuales se olvidan de todos, ¿verdad? Que la familia no tenga que comer, pero que yo tenga para ir al gimnasio y estar bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay un peligro, ¿verdad? Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. Dice la Biblia, ama a tu prójimo. Entonces, ¿es malo amarse a sí mismo? Es malo cuando el amarme a mí mismo se vuelve egolatría. Y ay, es que tengo culto, pero estoy muy cansado. Primero mi cuerpo. Ya se volvió egolatría, ¿verdad? Ay, es que tengo que salir a trabajar, pero para traerle dinero a mi familia, pero no, mejor me quedo acostado. Se vuelve egolatría, ¿verdad? Ponerle todo el interés, la atención a uno mismo, pero olvidarse de los demás es cuando se vuelve egolatría. Vamos a ver Romanos capítulo 14, verso 7. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, Dios nos puso en esta vida no para agradarnos a nosotros mismos, nos puso para mirar por el bien de los demás. Si usted sabe por qué se inventaron, por ejemplo, las carreras universitarias, todas las carreras universitarias se inventaron con el fin de poder ayudar al prójimo, todas. Que algunos ya se sirven de prójimo es otra cosa, ¿verdad? Pero por ejemplo un médico, ¿por qué estudia tantos años medicina? ¿Para curarse a sí mismo? Para ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Sí? Y ayudar a los demás, ¿sí? Y así lo hacen muchas de las carreras, ¿verdad? Es para ayudar a los demás, para ayudar al prójimo con los dones, con la habilidad que Dios ha dado, pero mucha gente mal usa eso y lo usa para sí mismo y se vuelve egolatría. Hay políticos ególatras, hay artistas ególatras. Nada más piensan en ellos mismos, en tener su yate y en tener su avión privado y todo eso. Nada más piensan en ellos, ¿verdad? Algunos artistas tienen alguna fundación, ayudan a niños pobres, pero la mayoría de ellos son ególatras, ¿verdad? ¿Sí? Nada más piensan en ellos, en que me den dinero a mí y que la gente me aplauda y que yo sea el que salga en las revistas, ¿verdad? ¿Sí? Eso se llama egolatría. Punto número 3. Advertencia sobre la idolatría. Éxodo 20, 4 al 6. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios sabía que los seres humanos somos inclinados a la idolatría. De otra forma, no habría dejado esta advertencia. Lo más triste es que no hay gente que reconociendo a Dios
persiste en la idolatría, perdón, que hay gente que conociendo a Dios persiste en la idolatría, y aquí nos habla de que no debemos hacernos imagen. La palabra imagen viene de imaginación. ¿Cuántos saben que la imagen de nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe cómo era? No había fotógrafos. Entonces, ¿dónde nació? De la imaginación. Ha habido artistas que han hecho el papel de Jesucristo en algunas películas, y luego esas mismas fotos las tienen en algunos altares, ¿verdad? Y los mismos artistas dicen, no pongan esa foto porque soy yo, ¿verdad? Pero como la hizo en una película de Jesús, piensan que así fue Jesús. Pero Jesús, nadie sabe cómo era en su imagen física, ¿sí? Y pues creo que ninguno de los santos tampoco sabemos cómo eran, ¿verdad? Como para que les hagamos una imagen. Por eso dice, sí, no te harás imagen, que viene de la imaginación. Tampoco ninguna semejanza. Si usted dice, es que yo creo que así era, es una semejanza, ¿verdad? Ninguna semejanza. Pero también dice, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No sé si ustedes han leído la historia de Jonás, pero se dice que Jonás fue vomitado por un pez grande en Nínive, y hay algunos estudiosos que dicen que en Nínive había un dios en forma de pez. Entonces cuando salió, Jonás le dijo, viene de Dios. Viene de Dios. ¿Cómo saben por qué el pueblo de Israel hizo un becerro de oro? ¿Por qué un becerro? Porque en Egipto los dioses más famosos eran con formas de becerro. Entonces ya traían esa imagen, ¿no? Ya traían la imagen del pez. Es decir, es su imaginación. Y peor que Aarón dijo, estos son sus dioses, que lo sacaron, ¿verdad? Que alguien ya conociendo del Señor permanezca en la idolatría. Romanos 12, 21 al 23. Perdón, Romanos 1. Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Hasta este? Es increíble, hermanos, pero si usted ha leído las historias, por ejemplo en la India, idolatran las vacas. Dicen que la gente se está muriendo de hambre, pero no pueden tocar una vaca porque es una vaca sagrada, hasta le llaman vaca sagrada. Si la vaca se le ocurre acostarse en un camino, no la pueden molestar porque es Dios. Se tienen que esperar todos los carros, ¿verdad? Hasta que la vaca se le ocurra levantarse. Bueno, hay otras culturas que tienen hasta los ratones por ídolos, ¿verdad? Las cobras, las víboras esas, las serpientes. Es decir, aquí el apóstol decía que son de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, ¿verdad? Es decir, también hay aves que son ídolos, ¿verdad? Que son ídolos. Pero dice el verso 23 que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, dice, en imagen de hombre. Cambiaron la gloria de Dios. Dios es espíritu. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Y un espíritu tiene forma? No. ¿Por qué es necesario que creamos que Dios es espíritu? Porque si es espíritu, puede estar en todas partes. No lo podemos encerrar como hay gente que piensa. No es que Dios se quedó encerrado ahí en el templo. Yo acá afuera soy lo que soy, no me importa. No, nosotros estamos bien conscientes que Dios va con nosotros, vive con nosotros, está con nosotros. Entonces por eso tratamos de vivir una vida diferente. Una vida diferente. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ok, es una, podemos decir así, una orden, un mandato de Dios. Huid de la idolatría. Parece ser que la idolatría es un mal del cual tenemos que correr para no ser alcanzados
por la idolatría, que es una obra de la carne. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muy bien. Entre esta lista que está ahí, está la idolatría como una obra de la carne. Entonces no es de Dios, no es espiritual. Ahora vamos a leer Isaías 44:9 al 11. Isaías 44:9 al 11. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Cuando vemos todo lo que habla Isaías de la idolatría, habla de que un hombre puede tumbar un árbol, cortar un pedazo de madera, tallar un ídolo, lo pone fijo en un lugar, después se le hinca y dice: tú eres mi Dios. Pero todo lo que le quitó de madera al ídolo después de formarlo, con eso se hace una lumbrita, dice, ¿verdad? Una fogata. Entonces, como que no cabe en la mente el que yo hice algo y después me le hinco eso. ¿Qué es lo que actúa entonces en la idolatría? Porque usted me dirá: hermanos, que los ídolos sí hacen milagros. Claro que hacen milagros, pero ¿por qué los hacen? No por obra de Dios. El diablo está detrás de cada ídolo para hacer milagros y subyugar a la gente a que viva rendidos a eso, ¿verdad? Todos nosotros somos gentes de fe. Entonces, si nosotros ejercemos la fe en algo, eso algo nos puede producir un milagro. Les decía en un estudio que teníamos: si yo a esta banca le tengo fe, entonces me le hinco y digo: oh, poderosa banca, hazme un milagro. ¿Creen que me lo puedo hacer? La banca. Entonces, ¿quién me hizo el milagro? La fe. La fe que yo tenía, pero yo creí que fue la poderosa banca. Entonces tenemos que tener cuidado de que nada en nuestro alrededor, ¿verdad? Ocupe el lugar de Dios, que sea un ídolo para nuestras vidas, porque dice que al final serán avergonzados todos los que confíen en ídolos. Vamos a terminar. Punto número 4. ¿Cómo venceremos al rey de Orma? ¿Cómo lo venceremos? Primero, clamando al único Dios, y Él nos entregará al cananeo, figura de la idolatría. Números 21:3. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. El cananeo representa toda la idolatría. De donde salió Abraham era un lugar idólatra, que salió de Canaán, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Dios nos sacó de la idolatría, como muchos, ¿verdad? Que Dios nos ha sacado de la idolatría. Entonces lo primero que tenemos que hacer es clamar al único Dios, y Él nos entregará a conquistar, ¿verdad? Esa área de la idolatría que tenemos. Inciso B: desechando todo lo que representa idolatría en nuestras vidas. Jueces 1:17. Fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. El nombre de Judá significa alabanza, y el de Simeón, el que oye atentamente. Tenemos que saber oír la palabra de Dios para alabarlo solo a Él. Por eso decimos: aunque otros canten, yo alabaré el nombre del Señor, el nombre del Señor alabaré, porque soy un sacerdote, ¿verdad? Llamado a ministrar en su presencia. Su presencia está aquí. Es un Dios vivo, no es un Dios de idolatría. Conclusión: la idolatría tiene muchas caras
que pudiéramos no identificar, pero el Espíritu Santo nos mostrará las cosas que amamos más que a Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos desecharlas, ¿sí? Desecharlas. Porque nuestra salvación no viene de cualquier cosa, viene de parte de Dios. Hay gente que idolatra hasta su carro, ¿va? Sus autos, su casa, idolatra algunas joyas, ¿verdad? Que tenga. Entonces tenemos que tener cuidado que las cosas no ocupen el lugar de Dios, sino que nosotros podamos decir: Señor, tú eres el único Dios verdadero. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás cuando le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? Le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración nada más se le debe a Dios, a nadie más. A nadie más. ¿Por qué? Porque caeríamos en el error de ser idólatras. Y eso no le agrada al Señor. Hay un versículo que quiero que leamos, que no está en la guía, pero que me llama mucho la atención. Está en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5, verso 18 hasta el final. 1 de Juan capítulo 5, verso 18 hasta el final. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos ha dado? ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego termina diciendo: hijitos, guardados de los ídolos. Aquí habla de que tenemos que saber. Sabemos. Y luego sabemos. Y sabemos. Por lo menos tres versos empieza diciendo sabemos, ¿verdad? Verso 18, sabemos. Verso 19, sabemos. Verso 20, pero sabemos. Entonces, si ya sabemos, ¿a qué le hacemos? ¿Para qué le hacemos? Busquemos el rostro de Dios, busquemos su presencia, busquemos al único y guardémonos de los ídolos. Amén. Amén. Vamos a ver un versículo para terminar, que es Efesios 5:5, que es el que está de memoria. Les voy a contar un pequeño testimonio de un joven que escuché en la ciudad de Monterrey. Este joven tenía un pelo muy largo y muy bonito, y se cuidaba mucho su pelo. Pero él llegó a la iglesia y empezó a servir, y como era músico, empezó a tocar, y el pastor un día le dijo: hijo, como somos figuras que la gente está viendo, córtate el pelo para que te veas más varonil. Y dijo: no me lo voy a cortar. Venían predicadores, venían profetas y le decían: debes de cortarte tu pelo. Y él no, obstinado, ahora sí que terco, ¿verdad? Es decir, había idolatrado su pelo, que tenía muy bonito y muy largo, por cierto. Y luego llegó un día un profeta y le dijo: joven, Dios me dice esto. Dios me dice que el problema no es tu pelo, no es el largo de tu pelo, no es lo bonito que se te ve el pelo por fuera. Ese no es el problema. Y él se puso bien contento. Dijo: no, pues, y ese sí es de Dios. ¿Cómo dice, no? Pero sí me dice Dios que el problema es que tu pelo ya se arraigó en el corazón. Por eso no te lo quieres cortar. Es tu ídolo. Te lo tienes que cortar. Porque si tú quieres obedecer a Dios, tienes que renunciar a lo que Él te diga, ¿verdad? El joven entendió que ya era obstinación, ya era una terquedad de él, ¿verdad? Porque hay gente que los siervos de Dios dicen: hermano, no está bien lo que estás haciendo, yo no es mi vida, déjenme, ¿no? Y así a mí me gusta, y no me diga nada. Y cuando dice no me diga nada, ya se volvió obstinado, ¿verdad? Obstinado.
Y tenemos que tener mucho cuidado de que las cosas no se arraiguen en nuestro corazón, una forma que uno no quiera dejar, aún vicios, ¿verdad? Leí la anécdota de un predicador muy famoso del siglo antepasado, que él predicaba y fumaba una pipa, ¿no? Estaba con su pipa y estaba predicando, ¿no? Y un día alguien le dijo, así en el servicio: predicador, ¿usted sabe que esa pipa que está fumando le va a hacer daño a usted y que eso no le agrada a Dios? Y el predicador se quedó así y dijo: no lo he visto de esa manera, pero si eso me va a pasar, desde hoy dejo la pipa. Y la dejó. Yo no tengo problema en dejarla, es decir, no se obstinó. Porque hay gente que se obstina, da cosas. Dijo: si eso no es de Dios, lo dejo. Entonces eso se llama sumisión, ¿verdad? Humildad, para dejar las cosas que no le agradan a Dios. Y saber que si no las queremos dejar es porque tal vez ya se arraigaron ahí en el corazón de nosotros. ¿Qué dice Efesios 5:5? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos a decirlo otra vez, Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Otra vez. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. Entonces, ¿quiere usted tener herencia en el reino de Cristo y de Dios? Pues dejemos la idolatría. Hay hermanos que yo no soy idólatra. Pídale al Espíritu Santo: ¿estoy idolatrando algo? ¿Me estoy aferrando y obstinando a algo? Quiero dejarlo si tú me lo pides, Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú sabes de qué tenemos necesidad y sabemos que tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, que mereces la adoración y la reverencia, porque al único Dios verdadero sea la gloria por los siglos de los siglos, el imperio, el poder. Padre Celestial, pero también como seres humanos, si hemos tendido a tener idolatría, te pido que nos la reveles por tu Espíritu Santo. Nos lo hagas saber, diciendo: tú estás idolatrando esto, tú estás idolatrando esto otro. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios celoso, que no compartes tu gloria con nadie y que tú quieres que te adoremos solamente a ti. Yo te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que a través de este Espíritu Santo nos des discernimiento, y si algo está ocupando tu lugar, lo podamos desechar, lo podamos quitar de nuestra vida, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de saber que también nos quieres hacer conquistadores de ese rey, el rey de Orma, que representa la falsa reverencia, la falsa devoción a ti, Padre Celestial. Líbranos y ayúdanos a alabarte solamente a ti. Te doy gracias, bendigo a mis hermanos que están también siguiéndonos en nuestra transmisión, que tengan una noche de paz, de tranquilidad, de descanso, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana. Quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Vero.